Muy buenas tardes, Dios le bendiga, familia Palabra de Vida. Es una bendición poder estar en sus hogares a través de esta tecnología. Hoy es viernes y viernes es un día de reunión y de congregación de familia. Y a pesar de las situaciones que están aconteciendo en nuestro país, no hemos permitido que eso nos haya impedido compartir como hermanos. Así que antes de iniciar esta reunión, queremos dar una acción de gracia y una oración a nuestro Dios para iniciar esta velada familiar. Dios, te damos gracias por este día, te damos gracias por todo lo que estás haciendo, Señor, porque aunque no lo podemos ver, tú estás obrando en este país, Dios. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, por su seguridad, que tú has sido su protección, tú has sido su provisión durante estos días, Señor. Ahora te pedimos en el nombre de Jesús que tú a través de este medio puedas alcanzar la vida de cada uno de ellos y que podamos disfrutar la coinonía de hermanos, que la distancia no puede impedir el amor fraternal que nos tenemos. Ahora te pedimos en el nombre de Jesús que tú puedas hablar a nuestras vidas a través del consejo de tu palabra. Te pedimos también por cualquier hermano que esté enfermo, Dios, tu mano sanadora sea tocando y levantando y restaurando plenamente toda salud. También te presentamos la situación que acontece no solamente en nuestra provincia, sino también en nuestra nación. Entendemos que tú estás en tu trono. Tú tienes todo control, nunca lo has perdido. Clamamos a ti, Señor, nos humillamos, como dice tu palabra, pidiendo que tú sanes nuestra tierra, Dios. Nos humillamos pidiendo que el temor tuyo inunde no solamente la vida de nuestros gobernantes, sino también de toda la población panameña, y entendamos que es tiempo de volvernos a ti. Es tiempo de volvernos a ti, es tiempo de seguir el consejo de tu palabra y buscar agradarte a ti de tal manera que nuestra vida sea transformada y se pueda establecer el reino de los cielos aquí en Panamá. Hoy nuestro clamor es: venga tu reino. Hoy nuestra petición es que sea establecido así como en el cielo, en la tierra y sobre todo en nuestros corazones. Bendecimos la vida de todos aquellos que están sintonizando este momento y la vida de sus hogares. En el nombre de Jesús. Amén. Nuevamente, los viernes regularmente esta familia cuenta con una noche de talleres, y hoy no es la excepción. Hubiéramos querido contar esa división de 6 grupos con todos los facilitadores, pero hoy vengo con 2 de los facilitadores que iban a estar en esta noche. Nuestra hermana Wendy Costarello y Yeneli Reyes va a compartir con nosotros de tal manera que todos podamos ser edificados. El tema de la noche de hoy es: ¿en qué consiste que seamos sal de la tierra y luz del mundo? ¿Qué quería decir nuestro Señor Jesús cuando nos invitó a ser sal de la tierra y la luz del mundo? Y como una introducción quiero decirle que en toda la palabra de Dios, nuestro Señor insistía constantemente en que nosotros supiéramos qué era lo que somos en Él, antes de qué debemos hacer para Él. Y este mensaje lo vemos muy claramente en el libro de Mateo capítulo 5. Si está en su casa puede abrir un ejemplar de la Biblia. Mateo capítulo 5, del verso 13 al 16, van a ser aquellos del cual vamos a estar compartiendo en la noche de hoy. Y no queremos dilatar más y vamos a arrancar con este tema. Vamos a iniciar con nuestra hermana Wendy. Wendy, si Jesús nos dice que somos la sal de la tierra, es importante entender un poco qué es la sal y cuáles son sus propiedades. Wendy, ¿qué en tu estudio, qué ibas a transmitir a nosotros los estudiantes sobre el tema sal de la tierra? Buenas noches, Ministerio Palabra de Vida y todos nuestros amigos también que se conectan a esta transmisión con el tema de esta noche: somos sal y luz del mundo. Cuando hablamos de sal, nosotros entendemos que en la cultura antigua, la sal para los griegos era uno de los medios de pago. Es de allí donde viene la palabra salario, porque se pagaba, aparte de los soldados y demás, con kilos de sal. Aparte de esto, también entendemos que para los romanos el sol venía siendo lo más importante para ellos, y luego la sal. Miremos el nivel. Y para los judíos, la sal, nosotros lo podemos encontrar en Levítico, donde Dios le pide a su pueblo que todas las ofrendas que presenten tenían que ser presentadas
con sal. Aparte de ser presentadas con sal, entendemos de que habían pactos, y eso lo vemos en un pacto que tuvo Dios con David, que eran sellados con sal. También nosotros podemos entender que la sal es aquella que sazona, que quita lo insípido, que quita lo que no tiene, como quien dice, sazón, sabor. La sal es ese toque como tal, desde las culturas del Antiguo o del Medio Oriente, como queremos llamar. Entonces, cuando Jesús, Pastor Joa, Jenel y todos los que nos están escuchando, en Mateo capítulo 5, habla de las bienaventuranzas, menciona la bienaventuranza, luego que habla de todo lo que podemos recibir al practicar estas bienaventuranzas, le dice a aquella comunidad que estaba escuchando, a sus discípulos, le dice, ustedes son la sal. Pero después también habla, ustedes son la luz. Entonces, en ese momento que está hablando de que somos la sal, está hablando exactamente en que nosotros somos lo que le damos el toque, el punto, la sazón al mundo. Interesante saber que nuestro Señor nos dio un ejemplo, pero no escogió un ejemplo insignificante, porque muchos hemos creído que la sal es lo que hoy en día, que es simplemente un sazonador para algunos o un elemento escondido en una cocina. Acabamos de ver esta introducción de nuestra hermana Wendy y nos acaba de señalar que la sal tiene una relevancia grandemente en el momento que fue escrito este pasaje. Jenely, ¿qué quieres aportarnos sobre el tema de que por qué Jesús habló de sal? Y si hay alguna otra propiedad que quieras mencionar antes de adentrarnos en este tema. Bueno, como bien mencionaste, un elemento importante quizás para nosotros, de pronto por todo cómo se ha modernizado, la ciencia y los avances tecnológicos, pues el tema de la sal no le veamos tanta importancia como para las personas en el tiempo antiguo. La sal representaba mucho más de lo que para nosotros de pronto puede representar actualmente. Entonces Jesús, muy intencional, porque nuestro Señor Jesús siempre que enseñaba, Él lo hacía con una intención. O sea, todos los ejemplos que Jesús utilizaba, su lenguaje, aparte de que era sencillo, su mensaje también era sencillo. Y el mensaje de Jesús siempre consistía en que ellos entendieran lo que Él le quería transmitir. Y en ese momento Jesús usó un ejemplo para que ellos entendieran, como Jesús, sabiendo lo importante que era la sal en la vida de las personas, usó ese ejemplo de la sal. Ahora, he visto que la sal en esos entonces tenían 14,000 usos aproximadamente. Dentro de lo que mencionó Wendy, estaba también que ayudaba a las heridas. Cuando la persona se hacía una herida, le ponían la sal. Entonces, el uso de la sal para ellos era casi todo, representaba algo sumamente importante, y a ese punto que voy. O sea, cuando Jesús nos hace esa comparación y nos llama de esa manera, nos está dando algo de importancia en nuestra labor como discípulos. Nos está diciendo, ustedes son importantes, pero tan importantes como lo es la sal en la vida de la persona. Ahora nosotros tenemos una nevera para congelar los alimentos y ayudar a que se conserven más, pero la sal representaba todo eso. O sea, los alimentos, todo lo utilizaban con ese fin, de manera que se pudiera preservar la durabilidad de los alimentos. Entonces, creo que Jesús, al llamarnos sal y luz, no solo nos está dando el rol de algo importante, sino que también nos está diciendo de que esos elementos cobran mayor valor cuando se ponen en uso, porque si bien todos tenemos una sal en la casa seguro, de pronto algunos lo usan más que otros, pero de nada me sirve tener una sal en la casa y yo no la pongo en uso. O sea, esa sal cobra valor cuando yo la pongo en uso, cuando yo la utilizo. Entonces, creo que Jesús, diciéndolo más adelante en los versículos, lo que significa cada uno de estos elementos, nos estaba diciendo que teníamos que estar haciendo nuestra labor por la cual fuimos llamados. Entonces, veo que la sal definitivamente tenía unas propiedades increíbles, impresionantes, comparadas a lo que nosotros podemos verla hoy en día. Interesante, comenzamos a adentrarnos, y antes de ir a la luz, creo que lo ideal y lo más práctico, Wendy y Jenny, vamos a desarrollar completamente el tema de la sal, así como lo establecía la palabra de Dios, y luego iremos al tema de la luz.
Hay propiedades que acaban de señalar ustedes que este elemento llamado sal tiene. Esas propiedades, quisiera que pudiéramos ver las analogías como hijos de Dios, cómo podemos ser sal. Como hijos de Dios, cómo podemos ser sal. Acaban de mencionar algunas. Mencionaron el tema de la preservación, mencionaron el tema de la medicina, mencionaron el tema de algo de gran valor, algo no insignificante, algo especial, algo que le da sabor, que le da sentido. Entonces, quiero iniciar en esta ocasión, voy a comenzar contigo, Yeneli, esas propiedades de la sal, que Dios nos ha venido hablando y lo menciona en su palabra, porque me encanta, este mensaje dicen que es el decálogo que todo buen seguidor de Jesús debiese leer, el mensaje del monte, el sermón de la llanura, como es conocido también en otras versiones, donde Dios comienza a establecer y poner a cada uno de sus hijos la realidad. Comienza con las bienaventuranzas, pero no se limita con esas bienaventuranzas. Muchas veces creemos que el mensaje del sermón del monte solo era la bienaventuranza, sino que esto que estamos hablando es algo vital con lo cual él prosigue posterior a decir la bienaventuranza. Ustedes son sal, ustedes son luz. Esa analogía de sal, y entendiendo en el mundo antiguo, Yeneli, ¿cómo pudiésemos aplicar a que nosotros como hijos de Dios cumplamos la misión de ser sal que Jesús nos encomendó? Bien, quisiera que allí donde usted está me pudiera acompañar en el libro de Lucas, capítulo 14. Si tiene su Biblia aquí cerquita, acompáñenos al libro de Lucas, capítulo 14, el verso 34 al 35. Nos habla la palabra de Dios. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Aquí una de las cualidades que debe destacar una persona que ha sido llamado, el discípulo que ha sido llamado, es cuando nosotros estamos comprometidos plenamente a la causa de Cristo. Si usted puede observar en los versículos anteriores, habla lo que costaba ser un seguidor de Jesús. Y si usted se pone a leer todo lo que conllevaba Jesús explicando el precio del discípulo, de aquel que había decidido llevar la cruz de Cristo. Luego vemos cuando él menciona buena es la sal, pero si la sal se hace insípida, ¿con qué sazonará? Cuando el discípulo de Cristo está comprometido plenamente a la obra del Señor, a la causa de Cristo, está dispuesto a pagar un precio, estamos hablando de que resalta su cualidad como sal. Pero también vemos en el libro de Colosenses 4:6, cuando el Señor nos manda a que incluso nuestras palabras lleven ese toque de sal. Dice, sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Quiere decir que en mis relaciones de amigos, familiares, conocidos, tenemos que tener ese toque de sal en nuestras palabras, con prudencia, con sabiduría, con respeto, palabras de exhortación, palabras que no dañen para conversaciones, porque dice que nuestras conversaciones, aún en lo más íntimo, yo veo como algo más profundo, más secreto, no es algo tan externo como lo que de pronto vamos a ver más adelante con el tema de la luz, pero habla de algo más interno, que nosotros seamos en nuestras conversaciones, saber cómo estamos expresándonos, son cualidades de personas que tienen ese toque de la sal de Jesús. Y voy a darle el espacio a Wendy porque sé que ya tiene muchas propiedades más. Bueno, en cuanto a la sal, cuando Jesús le dice a los discípulos, si la sal pierde esa salinidad, pero ¿cómo la sal puede perder esa salinidad? La sal, al mezclarse con otros minerales, porque ni aún el agua desvanece ni su sabor ni su propiedad, y nosotros lo vemos en el momento con la sal yodo, porque ahora hay sal kosher, hay sal rosa, hay sal Himalaya, hay sal de todos los tipos, tenemos sal ahora. Pero cuando la sal pierde
su misión, cuando la sal pierde ese objetivo, cuando se mezcla con el sistema del mundo. Entonces Jesús está hablando, tú eres sal, tú tienes que exponerte a lo que realmente necesita el tema exacto de poder preservar. ¿Qué necesitaban preservar en ese tiempo? La carne, el pescado y demás. Estamos hablando de materia cruda. Nosotros debemos exponernos a materias crudas que necesitan ser preservadas con la sal. ¿Por qué? Porque el sistema del mundo como tal tiene tantas heridas abiertas, tiene tantas ideologías, tiene tantas formas propias de ver las cosas y no a la manera de Dios. Pero si nosotros somos la sal y estamos con nuestra misión, nosotros no vamos a perder la salinidad y no vamos entonces a ser echados al suelo donde luego se nos va a pisar. ¿Por qué? Porque si la sal no cumple su objetivo, si nosotros estamos en lugares donde la gente sabe que nosotros tenemos que decir lo que Dios dice, lo que Dios piensa, lo que está establecido en la palabra, pero nosotros guardamos silencio, la gente que nos está viendo sabe que nosotros portamos sal. Pero en ese momento que no lanzamos la sal para preservar, la gente también entiende, no está funcionando en la misión. Y es allí donde vamos a pasar vergüenza y seremos lanzados y pisados por los hombres porque hemos perdido todo el rumbo de nuestra misión. Otra de las propiedades de la sal, aparte de preservar y de entrar en contacto con carne cruda, es el tema de que hay personas que el único contacto que van a tener con nuestra fe es a través de nosotros. Y si nosotros no somos sal, ellos pierden la oportunidad de poder entrar en contacto con la sal. Ellos pierden la oportunidad de entrar con ese sazón, con esa palabra sazonada, con ese consejo sazonado, con esa visión de Dios para cada área de las vidas, ya sea de nuestros amigos, familiares y demás. La única carta de presentación o el único punto de referencia que mucha gente tiene en nuestras vidas. Ese viene siendo el primer contacto con la sal. Entonces, por eso Jesús fue bastante radical y dijo, o sea, no solamente es la bienaventuranza de que sean misericordiosos, de que sean pacificadores, pero que todo radique en ustedes, sino que todo eso que ustedes portan, que lo hace doblemente felices a ustedes, que tiene que ver exactamente con ser bienaventurado, es ser doblemente feliz. Ustedes tienen la felicidad, el gozo, la paz que el mundo no tiene, pero si eso que ustedes tienen, ustedes no lo comparten y no van donde está la carne cruda a preservar, ustedes entonces no sirven. No hay salinidad en ustedes. Se han mezclado muchas veces con otros metales y esos metales ya hablamos que son el sistema del mundo como tal. El sistema del mundo nos apaga, nos opaca, nos hace guardar silencio y es justamente allí donde Jesús nos demanda, porque porque a veces decimos era, no. Jesús es la palabra viva. Jesús es la palabra viva y la sal como tal es viva, es un mineral vivo. Quería compartir eso. Interesante lo que dice Wendy. Quedo captando una vez, quería buscar dónde anotar. Cuando Wendy estaba hablando de la preservación, y es que hemos entendido que la palabra de Dios trae también esa preservación. Y muchas veces en la palabra de Dios hay otro mineral o otro elemento que se utiliza para hablar de la corrupción cuando se habla de la levadura, se habla del pecado. En contacto con los alimentos comienza la corrupción una vez. Sin embargo, la sal en contacto con la carne cruda y con los alimentos lo preserva. Pero algo interesante es que la sal puede ser ese mensaje de preservación al mundo, pero no solamente la sal es una palabra sazonada, como decía Yaneli también, sino que la sal eres tú. Tú puedes ser ese mensaje, tú eres el que preserva la vida de la sociedad. Muchas veces hemos dicho, no, es que no tengo la oportunidad de dar una palabra, y es que muchas veces no tendremos el escenario de la oportunidad para poder dar una palabra. Sin embargo, dice el apóstol que somos cartas vivas que son leídas por aquellos que nos rodean. Entonces, el tema de la sal como preservación es muy importante.
hay una propiedad también interesante que mencionaron inicialmente, que también me quedo ahora analizando, que es la propiedad de la sal con un efecto medicinal. Porque la sal también ayuda a que se evite esa putrefacción, se evite que salga la pus y que la herida no sea más lastimada, sino que comienza a cicatrizarse y a sanarse. Y es que nosotros debemos ser ente que en vez de causar putrefacción en la vida de los demás, debemos ser ente que comiencen a ayudar a la sanidad y a la cicatrización de vidas heridas, porque todos estamos siendo lastimados en este diario vivir. Todos hemos tenido heridas que tenemos que salir adelante. Sin embargo, la sal que Dios nos considera a nosotros como ella, como la sal, deberíamos ser ente no solamente del mensaje del perdón, sino entes perdonadores y entes que también con su vida modelen a los demás a que el mejor camino, aquel camino donde tú puedes seguir subiendo de nivel, y no en cuestión piramidalmente, sino en el sentido de que tu vida no puede estar siendo atada a lo que la falta de perdón te impide. Y la sal, esa presencia de Dios en nosotros también nos sana de toda herida y nos ayuda también a sanar, porque no podemos dar lo que no tenemos. Yeneli, no sé si quieres añadir alguna otra propiedad que tengas. Yo quería añadir algo. La sal no es fácil que pierda su salinidad. Es una molécula bastante estable. Y a mí me llama la atención porque Jesús, al también compararnos con la sal, al también decirnos, ustedes son la sal del mundo, nos está diciendo que nosotros somos la gente sensata, que nosotros somos la gente estable, que nosotros somos la gente que no tenemos sombra de variación. ¿En qué sentido? En que un día pensamos una cosa y al otro día otra, porque la palabra de Dios nos da esa estabilidad que necesitamos. Entonces, cuando Jesús habla, ustedes son la sal, es un mineral que no es fácil que pierda su propósito, ni que pierda tampoco su salinidad, al menos que entre en contacto con otros minerales donde se contamine la sal. Entonces, en ese sentido, encuentro que Jesús nos dice que somos gente verdaderamente completa, firmes y estables, que no es fácil que perdamos nuestra misión. Interesante que la propiedad, la esencia, el ADN que Dios depositó en ti y en mí, es un ADN firme, es un ADN incorruptible, es un término muy interesante, incorruptible. Pero nos toca a nosotros abrazar eso y no perder la misión. ¿Cuál es la misión? He sido llamado a ser sal en todo lugar donde yo vaya. Yeneli, ¿hay otra propiedad que quieras hablar? Bueno, quisiera añadir algo más que acabas de mencionar, si yo no pierdo la visión. Si ustedes pueden observar el capítulo 5 de Mateo, versículo 13, dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, aquí nosotros podemos entender que de pronto en algún momento fue útil, cumplió su rol. De alguna manera fue útil para el momento que se necesitó, pero llegó un momento que la sal empezó a desvanecerse. Yo no sé en qué punto pudo haber pasado. Yo no sé qué situación fue la que lo permitió. De pronto, y como Wendy decía, es algo difícil, no es algo que pasa así fácil. Pero en un punto tuvo que haber perdido esa función por la cual había sido llamada. Dice, entonces, ¿con qué será salada? No sirve más para nada. Y yo compartía y decía que definitivamente si hay unas palabras que a una persona le puede doler, es que te digan que tú no sirves para nada, o que tú eres un bueno para nada, o que tú no vas a hacer nada en la vida. Son palabras que te marcan, son palabras que de alguna manera tú te sientes que tú no tienes propósito en la vida. Pero déjame decirte que si espiritualmente nosotros no estamos haciendo nuestra labor como sal, honestamente no estamos sirviendo para nada. Y la labor de nosotros aquí en la tierra, de preservar, de ser agentes curativos, de ayudar, de ser todas estas, no estamos haciendo nuestra labor definitivamente. Cuando el Señor mira a la tierra y vea que sus agentes de sal no están haciendo su labor, dirán, no me sirven de nada. Y yo creo que esto nos debe llevar a reflexionar, a pensar, a meditar.
estamos haciendo nuestra labor como sal aquí en la tierra, estamos llevando ese mensaje a pesar de lo que veíamos que los discípulos del Señor, a pesar que sufrían vituperios, maltratos, pasaban tantas dificultades y no dejaban de anunciar el Evangelio de Cristo. Nos debe llevar esto a meditar si nosotros realmente estamos haciendo nuestra labor de no solo anunciar, sino ser sal en nuestra conducta, ser sal en nuestras palabras, ser sal en nuestras relaciones con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestros vecinos, ser sal. Y esa cualidad de sal no la vamos a decir nosotros en la calle, yo soy sal. La gente va a ver que en ti hay sal. O sea, no tienes ni siquiera que decirlo con tu boca. Entonces, definitivamente tenemos que analizar en qué punto no estamos haciendo esa labor, porque dice la palabra de Dios, no lo estoy diciendo yo, no lo están diciendo mis hermanos, no sirves para nada, no está siendo útil. Dice más, no sirve sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. O sea, no lo entendemos nosotros, pero cuando la sal en aquel entonces no tenía su labor, dice que la regaban y la gente las pisoteaba, pasaban las personas por un camino y las pisoteaba. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. O sea, nosotros no vemos hoy en día que sacan la sal y nada de eso. Muy contrario a lo que el mundo cree, que cuando yo recuerdo que, Wendy, cuando decían que a la gente se le caía la sal, decía que eso era mala suerte. Y hay mucha gente que todavía aún, conociendo la palabra de Dios, también como que sienten eso, que si le cae un poquitito de sal es una mala suerte o que está salado. Pero déjame decirte definitivamente que tenemos que estar bien salados. Pero salado en el sentido no de suerte, salado en el sentido de que tenemos que tener esa sal que hace la labor por la cual el Señor nos llamó y no ser pisoteadas por los hombres. Yo hace un rato, mientras escuchaba, dije, voy a prepararme para echarle esto, porque definitivamente no fui yo que lo dijo. Iba a decir, a expresarme, la hermana acaba de decirle que si usted no cumple el propósito de Dios, usted no sirve para nada. Pero la hermana se defendió rápidamente y dijo, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y es un mensaje poderoso y fuerte. ¿Por qué? Porque a veces hemos entendido que nuestra misión en la vida es alcanzar propiedades, posesiones, objetivos, metas, que todas son buenas si la utilizamos siendo sal. Nuestras propiedades, nuestros bienes, nuestras profesiones, nuestras vocaciones, todas son buenas. Sin embargo, si descuidamos nuestro propósito inicial, hay un libro muy famoso, Una vida con propósito. Si olvidamos que tenemos un propósito marcado y sellado desde el cielo, que es causar efecto en el mundo, no de una forma, porque todas estas propiedades que hablan de la sal son un efecto en el entorno completamente, y como decía Wendy muy bien, no internamente. La bienaventuranza era, ya somos doblemente bendecidos porque Dios nos ha dado un depósito valioso. Pero ese depósito valioso no era con la finalidad de que acumularas propiedades, con la finalidad de que acumularas beneficios que ostentar, sino que ese depósito está para servir. Así que en ese momento, Wendy, no sé si quieres añadir algo más. Sí, antes de salir de la sal, hay un ejemplo muy fuerte, porque la sal, cuando cura las heridas, la sal arde. Cuando uno tiene una cortada y demás y uno quiere parar la sangre, uno se pone sal, pero lastima, molesta. Y a mí me viene a mi corazón cuando Elí no estorbó a sus hijos. Y nosotros, teniendo el consejo, teniendo la palabra, entendiendo lo que Dios pide, lo que Dios quiere, muchas veces preferimos agradar a hombres que agradar a Dios. Y es difícil porque estamos de repente entre la espada y la pared con el pensamiento de no querer ofender a nadie. Nosotros decimos, el respeto es la tolerancia y todas las frases que tienen de repente los grandes líderes universales, y nosotros creemos que eso es como lo que debemos abrazar, con el pensamiento de no herir, de no ofender, de no lastimar. Y en ese no herir, ofender, lastimar, nosotros nos estamos comiendo la palabra. Nosotros no estamos siendo de estorbo a lo que estamos viviendo hoy por hoy. Y en cierto sentido, Jesús siempre fue una gran oposición al sistema.
siempre fue una gran oposición a la corrupción, siempre fue una gran oposición a la injusticia como tal. ¿Y cómo es posible que nosotros como pueblo de Dios, muchas veces teniendo la injusticia delante de nosotros, muchas veces teniendo la corrupción delante de nosotros no somos sal, nosotros no ardemos en la herida? Y ojo, no es un tema de ponernos a pelear, a discutir, porque el Hijo de Dios no está llamado a andar en pleitos ni a ser iracundo. Pero sí hay algo que hay que establecer. Es que la palabra de Dios dice, la Biblia dice, cuando nosotros empecemos a escuchar, la Biblia dice, porque la palabra dice, porque capítulo tal, en verso tal dice, la gente va a empezar a escuchar, sin necesidad de yo tener que irme a ofender la vida personal de nadie. Pero al poner en luz, en manifiesto, lo que está establecido en la palabra, donde Dios aborrece el peso falso, donde Dios aborrece la injusticia, donde Dios aborrece que se le roba al huérfano, a la viuda, donde nosotros empecemos a establecer la palabra, solamente la palabra, primero va a arder, va a herir, pero luego va a curar. Y si nosotros viéramos el fruto de esa sal en la herida y viéramos que no es solamente un tema de crear como una molestia o una roncha, sino que su fruto es curar, sanar, nosotros empezáramos a hablar. Estamos muy callados y ya es tiempo de incomodarnos, ya es tiempo de decir las cosas que hay que decir, ya es tiempo de llamar las cosas por su nombre. No es que yo tengo mi cola, yo no soy santo, no. Si se trata de que yo diga mi palabra, no tiene sentido, porque mis palabras son ligeras, son pasajeras, pero la palabra establecida que da las directrices, las instrucciones, esa es la que yo tengo que hablar. Porque mucha gente no nos escucha, porque nada más hablamos de nosotros, nada más hablamos de nuestras experiencias, nada más somos yo, y la gente no quiere escuchar. Pero cuando nosotros empezamos a hablar la palabra y establecer la palabra va a tocar esa herida, no con el fin de seguir dañándola, porque hay gente que mete el dedo en la llaga, pero es para dañar. Pero esta sal, esta palabra en la llaga, en la herida, es para curar. Es importante que entendamos que ese efecto de sal no podemos perderlo como hijos de Dios. No podemos perder, porque mientras escuchaba a Wendy me pongo a pensar, si yo sé que algo le hace bien a mi hijo o le hace mal, por más que sea incómodo el no que le diga yo lo hago por preservarlo, yo lo hago por salvación. Dale la llave a un niño de 3 años. No se le puede dar alguna responsabilidad, no juega con el fuego porque él quiere ver la llama, él le llama la atención ese color, no se puede. La palabra de Dios depositada en nosotros y que nosotros debemos moldear y vivir, porque el problema no es ser amigo de personas no cristianas, el problema es no ser cristiano cuando estamos con esas personas no cristianas. Ahí es donde tú decides si eres sal o no eres sal. No podemos ser camaleónicos en esto. Y la sal tiene algo muy vital que dijeron, se pierde la esencia. Se pierde la esencia. Quiero que por un momento escribas en los comentarios, sea que esté en el YouTube, en el Facebook, ¿cómo crees que como cristiano podemos perder la esencia de la sal que Dios nos ha llamado a ser? ¿Cómo lo estamos perdiendo? ¿Será que el orgullo nos hace perder la sal? ¿Será que la falta de perdón, la falta de búsqueda, la falta de santidad? Dinos tú, tu comentario, aunque no lo creas, tu comentario lo va a leer otra persona. Y eso le va a lo mejor ayudar a que pueda haber algo diferente. Nunca lo había visto así. También quiero que en tus comentarios, ahora mismo mi hermano, en este momento que estamos compartiendo entre familia, que tú nos digas qué más entiendes tú en este llamado a ser sal de la tierra. A una pausa, busca tu teclado. Si estás en la pantalla de tu televisor, bueno, pues busca el celular y escribe, porque tu comentario plasmado allí, alguien lo va a leer. Y cuando tú entiendes que tú has sido llamado a causar efecto, ahí me encanta, cuando yo veo a veces los videos de YouTube, yo veo que alguien dice, si alguien lee este comentario, quiero recordarte que Jesús te ama. Si alguien lee este comentario, quiero recordarte que no estás solo. Que los hermanos que están viendo junto a ti esta transmisión puedan ver también. Yo nunca me había visto de esta manera. Yo nunca había entendido que el tema de la sal era eso.
Yo siempre vi la sal como aquello que le echamos a los patacones, le echamos al arroz, aquello que se usa como un condimento de comida, y no he visto que la sal tiene otras propiedades que pueden bendecir mi vida. Así que en estos momentos espero que estés escribiendo para que podamos también ser edificados nosotros y podamos aprender juntos de este estudio, porque lo que hacemos los viernes de talleres es que juntos compartimos. Ahora mismo están hablando Wendy, Jenny y mi persona, pero queremos también que tú escribas. Tú escribes y edificas la vida de nosotros, pero también edifica la vida de los demás hermanos. De repente no hay un momento en el ejercicio del minuto y 30 segundos para expresar lo que comprendiste de este tema, pero ahora lo puedes hacer. Ahora lo puedes plasmar, y no solo eso, aún puedes compartirle esta transmisión a alguien para que también vea que en este tiempo que estamos viviendo, Dios ha hecho un llamado a ser sal. Ese es el llamado que también Mardoqueo le recordó a Esther. ¿Quién recuerda a Esther? Para esta hora pudiste haber sido llamado al reino. Y nosotros como sal, aquí en Panamá y en el mundo, hemos sido llamados con una finalidad. Pero Jesús no se limitó a solamente hablar de la sal. Él también habló sobre otro elemento, y un elemento aún más interesante, el elemento de la luz. Cuando veas la palabra de Dios en Mateo 5, vas a ver que en el verso 13, en el único verso 13, Él habla de la sal, pero en el verso 14, 15, 16, Él habla sobre la luz, que quiero ahora darle la oportunidad. En este momento va a iniciar Yeneli. La luz. Si Jesús nos habla de este elemento, la luz, algo quería Jesús que prestáramos atención. ¿Qué nos quiere enseñar a nosotros, los hijos de Dios, con relación al llamado a ser luz del mundo? Bien, la luz pues también tiene sus propiedades o sus cualidades, y bien como todos sabemos, en un lugar oscuro llega la luz, se disipa las tinieblas. Y definitivamente cuando el Señor una vez más hace una comparación, en este caso con la luz, nos está mandando también un mensaje de esperanza y de transmitir, porque todo, de alguna manera ambas influyen, o sea, ambas cosas son influyentes, tanto la sal como la luz, o sea, causa algo, transforma un lugar, transforma una materia, transforma el ambiente. Entonces eso es como una esencia de lo que viene siendo la luz. Ahora, cuando nosotros vemos, si de pronto usted ve algo en la oscuridad, tú no lo puedes identificar muy bien porque está oscuro, pero una vez que llega la luz, tú puedes reconocer cuando algo está bien o cuando algo está mal. Jesús es nuestra luz y Él nos iluminó a nosotros. Cuando nosotros, dice la Biblia, andábamos en tinieblas, cuando en nosotros había esa oscuridad, Él vino y nos trajo su luz. Y resalta que una luz no se puede esconder. Una luz, por más que quiera, no se va a poder esconder. Dice, nadie pone la luz y la esconde. Asimismo, el Señor nos está llamando a una labor donde no nos podemos esconder, donde no podemos salir corriendo a que no nos vean, ¿no? Nuestra luz, la luz de Jesús en nosotros, porque no es tanto de que mi luz, es la luz de Jesús en mí, es la que el Señor quiere que haga su labor. Ahora, en Efesios 5 dice la palabra de Dios que más adelante, donde habla que, más todas las cosas, bien, voy a buscar el pasaje directo, donde habla de la luz, nos exhorta a andar como hijos de luz. ¿Sí? Bien, Efesios 5, 7, 8, bueno, todo el capítulo, si lo pueden ver, habla de andar como hijos de luz, ¿sí? Habla de una labor del hijo de luz, que somos hijos de luz porque nuestro Padre es luz. Entonces vemos aquí que dice el 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Más adelante menciona una serie de conductas que no son propias de un hijo de luz. Y te dice, no seas partícipe de ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora eres luz en el Señor. Anda como hijo de luz. Y luego dice en paréntesis, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Entonces el Señor nos manda a que andemos como hijos de luz, pero ese hijo de luz
tiene unas cualidades, tiene unas características que se debe diferenciar de aquel que no es hijo de luz. Entonces nuestra luz va a brillar más en nuestras acciones que en nuestras palabras. Cuando Jesús habla en Mateo, una vez más, en el capítulo 5, del tema de la luz, dice 5:16, así alumbre nuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean nuestras buenas obras. En otras traducciones dice nuestras acciones. ¿Y qué van a hacer cuando vean? Van a glorificar a nuestro Padre. ¿Usted quiere saber una manera de darle gloria a Dios? Sea luz. Porque la gente cuando vea en ti la luz de Jesús va a dar gloria a Dios porque está viendo, ni siquiera vas a tener que hablar. Va a ver en ti algo distinto, algo diferente de ti como luz. Esa luz que trae esperanza, esa luz que brilla en medio de la oscuridad, esa luz que saca lo oculto, ¿sí? Esa luz que te hace ver la verdad de Dios. Pablo decía en un momento cuando él compartía, nosotros fuimos a ser llamados luz a los gentiles. Él sabía su labor. Él sabía para qué el Señor lo había llamado. Él dijo, el Señor nos llamó para hacer luz a los gentiles. La luz te muestra el camino. Con la luz tú puedes ver y tropiezas menos y tienes la oportunidad de llegar al lugar donde tú quieres llegar. Así como esa luz brilló en nosotros, esa luz quiere también brillar en otros. Por eso dice, antes tú eras tiniebla, pero ahora tú eres luz. Y yo doy gloria a Dios definitivamente porque estas enseñanzas nos están llevando a nosotros a entender que si hay entre las maneras que podemos darle gloria a Dios, es ser luz con nuestras buenas acciones, con nuestras actitudes. Interesante lo que dice Ginelli. Muchas veces nos preguntamos y hacemos como Moisés, yo no soy bueno hablando, no sé hablar, pero Dios, ¿por qué hemos entendido que Dios nos mandó a hablar? Si Dios nos mandó a modelar, y usted si nadie lo contrata porque de repente dice, no, yo no sirvo para modelo, de repente se viene modelo para, no voy a hacer ningún tipo de bullying, estamos en algo muy serio, pero para algo que de repente no sea honroso, quiero que sepan que Dios nos ha llamado a que con nuestras acciones, nuestras buenas acciones, brillen de tal manera que nuestra vida dé gloria a Dios. Y la gran comisión, más que ir a predicar, decía ir a ser discípulo, y la forma de ser discípulo es modelando. Me quedo con eso interesante que decía Ginelli, buenas acciones que brillen y que esas acciones den gloria a Dios. Wendy, ¿qué más pudiste ver? ¿Qué más quieres bendecir a nuestros hermanos con el tema de la luz y nosotros como hijos de Dios? La luz, las propiedades y todo lo que Jesús pudo haber querido decir en ese texto para nosotros hoy en día. Cuando nosotros escuchamos que Jesús habló, son sal y son luz, viene la palabra influencia. Nosotros somos influencia en el sistema o sea, estamos aquí, pero no somos de aquí. Aunque estamos aquí en el mundo, no militamos con el sistema del mundo. Y si hay algo que Dios aborrece son las tinieblas. Por eso que desde Génesis nosotros encontramos sea la luz en este lugar, sea la luz y las tinieblas tienen que disiparse, las tinieblas tienen que retroceder. Pero no solamente el tema de que Dios no convida, Dios no se sienta con las tinieblas, sino que aparte de que Él es luz, aparte de que Él detesta las tinieblas, aparte de que Él lo primero que estableció fue la luz como tal, Él dice, ve acá, tú también eres luz. Pero esa luz, Jesús habla de una lámpara y hace referencia a una lámpara. Y dice, ¿qué sentido tiene que esa lámpara sea encendida y sea puesta debajo de una mesa para que nadie reciba esa luz? Y la lámpara, para poder estar encendida, tenía que ser llena de aceite. Entonces, primero que todo, si nosotros no tenemos intimidad con Dios, si nosotros no tenemos comunión con Dios, podemos hablar misa, ceniza, lo que nos dé la regalada gana. No vamos a impactar la vida de nadie, porque realmente lo que impacta la vida de la gente que está en nuestro entorno son nuestras acciones. Aquí vemos en San Juan capítulo 1, Dios es luz, verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él.
Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, allí nosotros vamos a ser luz. La luz influye a manera de dirigir, a manera de ser líder, en todo el sentido. No puede ser que estemos en grupo y realmente la gente nos arrastre a sus pensamientos. A Jeremías se le dijo claro que ellos se conviertan a ti. Tú no te conviertas a ellos. Tú cuando estés ahí tienes que ser luz, tienes que influir, tienes que tú llevar la batuta. De repente nosotros decimos, ay, es que mi personalidad, yo soy... Esto no se trata de personalidades. Esto no se trata de si yo hablo mucho o hablo poco. Se trata de tener comunión con Dios y de tener comunión los unos con los otros. Más adelante, o en los evangelios, también se menciona que cómo la gente iba a reconocer que nosotros éramos verdaderos discípulos. La gente iba a reconocer, el mundo iba a reconocer que éramos verdaderos discípulos cuando nos amáramos los unos con los otros. El que está en luz o es luz no puede odiar a su hermano. El que está en luz, el que es luz, no puede murmurar, no puede vivir en contaminación todos los días, quejándose de las condiciones del país. ¿Por qué? Porque no hay comunión con Dios, vamos a decir las cosas como son, en nosotros. Porque el que está en luz tiene primero comunión con Dios. Y esa comunión, que no tiene que ver con religiosidad, que no tiene que ver con 20 patadas y hablar en lengua, sino en entender de que Dios es amor. Y de que el que ama a Dios tiene que amar a su hermano. Y de que el que ama a Dios vive en luz, no vive en tinieblas. Entonces, aparte de eso, la comunión los unos con los otros. La comunión los unos con los otros nos lleva a buscar la paz. Por eso que Jesús habla de bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los misericordiosos de corazón. El que es misericordioso de corazón, a ese entonces le delego que es luz. Porque tú no puedes ser luz y no perdonar. Tú no puedes ser luz y vivir en ira. Tú no puedes ser luz y decir, yo voy a morir de esta manera. No me interesa. Entonces suena duro, pero si no somos luz, entonces somos tinieblas. Y las tinieblas serán disipadas. Entonces, si no queremos ser disipados, salgamos debajo de la mesa, salgamos de estar a lo secreto, de estar escondidos y, estemos sobre las montañas, a lo alto, donde podamos ser vistos. Lo único duro de esto, Pastor Joab, es que cuando la luz llega y es expuesta, no solamente expone lo que está en nuestro entorno, también expone nuestras conductas, expone nuestra forma de vida. Y por eso que a veces nosotros preferimos meter la luz debajo de la mesa, porque es que no solamente va a alumbrar para allá, va a alumbrar para acá, y todo nuestro entorno se va a ver. Entonces es más fácil maquillar, esconder debajo de la alfombra, como cuando viene un invitado a nuestra casa que preferimos correr y meter todos los zapatos debajo de la cama. Es más fácil hacer eso que ser confrontados con la luz para tener que empezar a generar cambios que no queremos hacer. Antes de seguir aportando, vi que Yeneli comenzó a moverse así, estilo mi hermana que Wendy. Quería sacar un código. Y quería sacar un código. Sí. ¿Quieres aportar? Puedes aprovechar una vez, Yeneli. Bueno, sí. Mira que el apóstol Juan no se quedó como hasta ahí. Él dijo, espérate, este tema de la luz todavía sigue. Sí. Porque dice en Primera de Juan, capítulo 2, búscalo allí, en versículo 9, dice, el que dice que está en luz, todavía sigue, no se quedó hasta ahí. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Bien duro. Mire, Fuerte. así mismo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. O sea, está y anda. Increíble. Y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo y después sigue anunciando a nosotros, pero lo que quiero resaltar es lo que compartió la hermana Wendy, de que definitivamente cuando yo no amo
a mi hermano, la palabra de Dios dice, usted está en tinieblas, y lo que es peor, andas en tinieblas y no sabes hacia dónde estás yendo. Entonces veo interesante el punto del amarnos, de la comunión unos con otros, porque allí resalta de que nosotros, si realmente decimos que amamos, tenemos y a nuestro hermano, estamos en esa luz, pero si la aborrecemos, estamos en tinieblas. Pero otra cosa que ella decía y me llamó la atención, cuando hablabas del aceite en la lámpara, ¿sí? Eso me llamó la atención, porque de verdad que ellos, para obtener esa luz, ¿verdad que le tenían que echar ese aceite? Y me recuerda las vírgenes, cuando hablaba del aceite que necesitaban ellas, pues, entendimos del Espíritu Santo. Pero cómo esa obra del Espíritu Santo también en nosotros saca todas esas cosas que nosotros podemos tener dentro, que están mal, que nos hace sentir de que de verdad, Señor, cuánto te necesitamos. Esa labor de Dios siendo luz en nosotros no ha terminado. Él sigue mostrándonos, Él sigue sacándolo, Él sigue trabajando, pero también quiere que así mismo como Él está obrando en nosotros, esa obra de Dios en nosotros es la que nos va a permitir poder amarnos. Porque yo no lo voy a hacer con mis fuerzas, yo no lo voy a hacer con mi capacidad, yo lo voy a hacer con la obra de la luz de Cristo, la obra del Espíritu Santo en mi vida. Yo voy a poder entonces hacer y cumplir con lo que el Señor me ha mandado a hacer aquí en su palabra. Pastor Joab, antes que se continúe, sigan los códigos, no hay problema. Importante. Nosotros tenemos misericordia de los demás cuando entendemos el nivel de misericordia de Dios con nosotros. Para David fue un paseo, porque le salió del corazón hacerle justicia a Jonatán cuando sentó a Mefiboset en su mesa. Eso no fue un acto político, eso no fue un acto de reino, eso fue un acto de misericordia del corazón de un rey, porque amaba y entendía que así como él había sido perdonado, que así como él era un sencillo pastor de ovejas y estaba siendo rey con todo el esplendor, ¿cómo él iba a tener misericordia de aquel pacto o de aquel hijo, de aquel pacto que él había tenido con su amigo Jonatán? Bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los pacificadores. Se van las bienaventuranzas, pero la demanda de la bienaventuranza es la influencia. ¿Cómo la gente va a aprender misericordia si no ve que practicamos misericordia? ¿Cómo la gente va a ver misericordia si en la iglesia pasa algo y nosotros no tenemos la capacidad de resolver nuestros conflictos y salimos huyendo, abandonamos? ¿Cómo la gente, qué ejemplo va a tener la gente? Yo vi una nota por allí, me gustó mucho, que somos muy dados a soportar todo lo que pasa en el mundo, pero en la iglesia no queremos soportar nada. ¿Cómo la gente va a saber de justicia si nosotros somos los primeros, y suena duro, que robamos luz? Somos los primeros, esto está siendo transmitido, que nos gusta el juega vivo. ¿Qué luz estamos siendo? La gente no está viendo ejemplos, no estamos siendo testigos. Y un testigo, cuando va a los tribunales y habla mentira, ¿qué pasa? Nosotros no podemos decir una cosa con nuestra boca y hacer otra con nuestra vida, porque nos convertimos en ¿qué? En mentirosos. Un testigo es alguien que pasa algo, tiene la evidencia y puede ir a hablar con verdad lo que pasó. Entonces nosotros somos testigos del Evangelio. Nosotros somos la gente que tiene evidencia y prueba de que Dios perdona, de que Dios restaura, de que Dios ama, de que Dios salva. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para robar la sal y la luz? Que lo que debemos hacer es influenciar en nuestra comunidad y entorno. Es muy llamativo que Dios desea que seamos influencia, pero nosotros hemos decidido muchas veces ser influencia dentro de nuestro escenario. Queremos ser sal dentro de un salero y no estar fuera siendo sal. Y queremos ser luz debajo de una mesa. Mire, la luz causa mayor efecto no rodeado de lámparas, sino cuando entra a la oscuridad y cambia el ambiente, la disipa completamente. Nuestra vida debe causar un efecto en mi medio
ambiente, mi entorno, ¿tu vida está causando efecto o tú solo te rodeas de hermanos de la iglesia? ¿Tú solo te rodeas de amigos cristianos? ¿Tú solo eres luz cuando estás dentro de las cuatro paredes? Y mira lo que dice Jesús, la luz se pone en el monte, en un lugar visible. Y así como ya habló Jenely, habló Wendy, es interesante el ejemplo de la lámpara. Porque la lámpara es portador de luz, pero para que su luz sea efectiva y duradera, tiene que estar llena de aceite. Y el aceite se va agotando, y por eso que las vírgenes tenían que buscar reservas. Tu vida está siendo llenada continuamente del Espíritu Santo y de la comunión con Dios. O tú deseas alumbrar al mundo de hoy con tu reserva de aceite de una década atrás. Gracias. Tú deseas alumbrar al mundo hoy en día con tu experiencia cuando eras la hermana que ayunaba, que oraba, que vigilaba, que predicaba, y todo en el verbo pasado. Todo era Abba, no del Abba Padre, sino de lo que se hacía antes. Es momento de entender que nuestra vida necesita, y nuestro espíritu, nuestra alma clama, porque así como fluyan ríos de agua viva, fluye el aceite en nuestras lámparas, de forma de que la luz no sea interrumpida en ningún momento. Y es importante que como iglesia entendamos que son momentos como lo que estamos viviendo lo que marca la diferencia de la iglesia. Momentos como los que estamos viviendo, donde hay una decadencia moral, donde hay una crisis económica, donde hay una crisis institucional, donde hay un momento que quiere reinar la anarquía y la oscuridad, y en ese momento debemos como luz, como lámparas, alumbrar delante de todos aquellos que necesitan ver la luz. Porque me gustó cuando Wendy decía, la luz muestra el camino. Usted nunca ve que el que está guiando tiene la lámpara, el que va atrás. No, el que va adelante es el que tiene la lámpara y le dice, ve por aquí, ve por allá. Nuestra juventud, nuestra niñez, nuestra iglesia, tu familia necesita que te llenes del aceite para que tú le digas, vamos por acá. No elegimos este camino es camino de corrupción, es camino de mentira, es camino de ser juega vivo. Dios nos está llamando, pero estas dos hermanas acá, acaban de mencionar algo interesante en la epístola de Juan. Y yo fui a correr a ese pasaje y veo que en el verso 6 del capítulo 1 dice, por lo tanto mentimos y afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. Y en el capítulo 2, lo que dijeron y hermanas también es que dice la palabra de Dios, que si alguien afirma, vivo en la luz, pero odia a otro creyente, esa persona aún vive en oscuridad. Y es un llamado, como decía Wendy y Jenely, cuidado con estar diciendo yo soy alguien espiritual, pero en realidad la espiritualidad no es algo que es de boca. La espiritualidad es algo que se ve. A lo mejor tú no puedes dar testimonio de ti, pero los otros van a decir, él es espiritual. ¿Y por qué? Porque habla en lengua, porque danza mientras camina. No. Él es espiritual porque la esencia del Dios que él predica está dentro de él. La esencia de aquel que, como dice la palabra de Dios en el capítulo de primera de Juan, capítulo 2, este hombre no tiene odio contra su hermano. Porque mira a Wendy y Jenely, que no decía que no odiaba a un conocido, no odiaba a un vecino, no odiaba a un corrupto. Dice, odia a otro creyente, odia a otro hermano. ¿Y por qué? Porque es momento de comenzar a cerrar brechas. El mundo está clamando por la aparición y la manifestación de los hijos de Dios. Y ese es el momento que como iglesia debemos unirnos. Dejar de usar banderas personales y dejar de buscar intereses personales y entender, como decía a la participación inicial de la hermana Jenely, las buenas acciones nuestras deben darle gloria a Dios. Dejar de buscar hacer la taquilla personal y comenzar a enfocar todas las luces para que el mundo vea a Dios. Entonces este momento es importante. Es importante y qué bueno que ores, qué bueno que ayunes, qué bueno que leas la Biblia, qué bueno que veas esa transmisión, qué bueno que la compartas. Pero eso no te exime a comenzar a tener lo que Dios espera, la luz dentro de ti. Esa luz dentro de ti no puede ver a alguien haciendo lo malo y no querer ayudarlo.
Si tú amas a una persona, tú no quieres el mal de ellos. Si tú ves que está camino al despeñadero y tú tienes en tu mano la solución de salvación para esa vida, habla. Hemos estado esperando que sea Wendy la que alumbre en Alborada, donde resido yo. Y Dios dijo, no, la luz en Alborada debe ser tú, no debe ser Wendy, ni ningún pastor que vaya por allá. Queremos que de repente, voy a usar mi referencia, nada más no voy a usar el domicilio de la hermana, el domicilio de ninguno de nosotros que estamos aquí, sea en Resurrección, sea en La Cresta, sea en Margarita, sea en Alto Los Lagos, sea en San Judas. No esperes que vaya a la iglesia a hacer un culto y ser la luz. Dios confió tu vida como lámpara a ese lugar para hacer luz. Entonces, esta palabra es vital. ¿Por qué? Porque si no nos llenamos constantemente, nuestro pábilo va a comenzar a apagarse. Y ya después las tinieblas van a llenar nuestro hogar y nuestra provincia y nuestro país. Donde sobreabunda la tiniebla o donde hay muchas tinieblas, resplandecerá la luz de Cristo. Y me quedo bastante con el tema del apóstol Pablo, porque nosotros somos esperanza a nuestra comunidad. Jesucristo en mí es esperanza a las naciones. Y cuando nosotros entendemos cuál es nuestra misión y a qué hemos sido llamados, porque Jesús fue claro, ese ustedes son, fue una demanda sobre ellos, sobre sus discípulos. Ustedes son la sal, ustedes son la luz. Ustedes que están conectados en esta noche, en esta tarde, sabemos que el país está enfrentando tantas circunstancias. Y la verdad que esto no es un tiempo ni para hablar de político ni de política, sino para hablar de que realmente peores cosas van a venir y de que más tinieblas van a querer ponerse sobre la tierra. Pero si cada uno de nosotros tomamos nuestra misión y nos levantamos y somos sal, porque la sal es ese trabajo interno que va a arder, que va a preservar, que va a curar. Si nosotros hacemos ese trabajo interno, silencioso, sin mucha bulla, pero luego también somos testimonio, siendo luz, sin que la gente tenga que escuchar, solamente viendo, la gente diga, no sé qué pasa, pero cuando llega María, cuando llega Juana, cuando llega Yenelis, algo pasa. Es distinto. Cuando esa persona está aquí y esa persona habla, es distinto. Cambia el ambiente, cambia la atmósfera, trae un consejo, trae una palabra sabia. ¿Por qué? Porque porta la luz, porta la sal. Pero si nosotros llegamos y somos gente sencilla, que no estamos impactando a nadie, duele decirlo, pero no servimos. No servimos y estamos siendo inútiles al reino de Dios. Y yo me hago una pregunta, ¿qué he hecho hoy para que el reino de Cristo avance? Porque es un tema de que el reino de Cristo avance. Si yo no soy sal y yo no soy luz, yo soy inútil en el reino de Cristo. ¿Y qué va a ocurrir? Las tinieblas van a empezar a avanzar en lugares donde yo puedo empezar a operar. A mí me llama la atención, pastor, yo ahí con esto ya voy a parar, que en Corintios se habla de dones, se habla de ministerio y se habla de operaciones. Y cuando yo veo ese tema de operaciones, yo me pregunto, operaciones, pero hablamos de dones y hablamos de ministerio. Pero nosotros tenemos operaciones especiales para hacer de parte de Dios, que no necesariamente tiene que ser un púlpito, ni tiene que ser que el pastor nos asigne, ni tiene que ser una forma de que se unja para que uno empiece a trabajar para Dios. Nosotros tenemos operaciones y esas operaciones es el día a día en tu comunidad. Ese es el verdadero evangelio. Así crece el reino, así avanza el reino. No cuando organizamos exactamente las campañas evangelísticas, sino cuando nosotros día tras día estamos influyendo gota a gota en la vida de alguien. A mí me llama la atención y con esto paro. Cuando yo veo que alguien dice, oye, yo me he visto así porque me gustó verte eso y no era mi estilo, pero me gustó y ahora me lo pongo. Yo digo, wow, es interesante porque hay gente que nos sigue para otras cosas, para la forma en que nos vestimos, la forma en que hablamos, pero si con la misma intensidad hiciéramos que la gente nos siguiera para aprender a orar,
para aprender a buscar a Dios. Le enseñáramos a la gente, oye, tienes un problema, te voy a enseñar a orar. Te voy a enseñar cuál es el secreto de la victoria. Te voy a enseñar, impactáramos el mundo. Impactáramos el mundo. Quiero aprovechar en este momento y mandar saludos a nuestros hermanos que están ahí en Piña, nos están sintonizando. A cada hermano, palabra de vida, sea que esté en Margarita, Sala del Pastor Caballero, Espinar, Davis, en La Cresta, 16 de junio, Alto del Atlántico, Puerto Escondido, Vereda Tropical, San Judas, Alto de los Lagos, La Feria, Buenavista. Hay lugares distantes que puedan estar los hermanos, Pilón, que está ahí muchos hermanos, Nuevo Colón. A cada uno de ustedes, mis hermanos, quiero animarlo nuevamente, comparta. Pero ahora, en este momento, quiero que comparta algo, un texto. Escriba cómo cree que nosotros, de aquí en adelante, podemos determinarnos ser luz. La vida, o dicen muchos, ya los tiempos se están acortando, pero que no se acorten si nosotros vivir para el propósito por el cual fuimos creados. ¿Cómo ustedes creen que debemos ser luz en estos tiempos? ¿Cómo creen que podemos alumbrar esperanza a todos esos lugares que acabo de mencionar y a todas las vidas que dependen de cada uno de nosotros? En tus comentarios, anota, yo quiero comprometerme a ser luz. Yo quiero ser luz de repente en mi trabajo. Yo creo que yo puedo ser luz a través del deporte. Yo creo que puedo ser luz porque tengo una influencia con un grupo de jóvenes en mi barriada y puedo, aunque sea inicialmente, enseñarles qué es hablar con Dios, qué es orar. Yo creo que puedo armar un grupo, ¿saben qué? Así como yo armo grupos para hacer susú, para un objetivo, así como yo armo grupos para viaje, así como yo armo grupos para ir a entrenar, yo armo grupos para ir a birrear fútbol o una consola, yo puedo armar un grupo, yo puedo usar esa influencia para algo que perdure en el tiempo y en el espacio. En este momento voy a darle la palabra a Yaneli. ¿Qué consejo tú le darías a la iglesia con relación a este llamado de ser luz? Y si quieres utilizar también el llamado inicial de ser sal, este es el momento que le digamos a la iglesia, sabe, así como dijo una vez el predicador, el resumen del discurso es este. Este es tu resumen, Yaneli. Bueno, si hay algo que nuestro Señor Jesús siempre se esforzaba, o sea, el Señor Jesús siempre aspiraba a darle gloria a su Padre. Y con todo lo que Él hacía, con las palabras que Él utilizaba, no eran con otra intención de darle gloria a su Padre. Y las personas se podrán preguntar, tú hablas de Jesús, tú hablas de Dios, pero ¿cómo yo puedo ver a Dios? Yo no veo a Dios, yo no veo a Jesús. Déjame decirte que la gente lo va a ver a través de ti. La gente verá a Jesús en ti. Tú serás el reflejo, tú serás el modelo de lo que es la vida de Jesús. Y yo quiero regalarte este pasaje que se encuentra en el libro de Isaías 60. Dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. La tierra se corrompe, el mundo está en caos, la oscuridad quiere seguir aumentando y la esperanza, la posibilidad de muchos poder llegar a esa luz es a través de tu luz. Las tinieblas cubrirán la tierra, pero sobre ti amanecerá la luz. Y la gloria del Señor será vista en ti, porque tú has abrazado la luz de Jesús. Y no solo la has abrazado, sino que has entendido que necesitas que otros también puedan disfrutar y gozar de esa luz que es nuestro Señor Jesús. Amén, interesante. Wendy, ¿unas últimas palabras tienes? Amén. Palabra loca de Wendy, ¿cierto? Palabra de Dios viva y eficaz. Más Amén. cortante que toda espada de doble filo que penetra hasta nuestros corazones y saca toda la basura que podamos tener. Amén. Amén. La tierra gime, la tierra está gimiendo, la tierra está pata para arriba y está esperando la manifestación de la gente que tiene sabor. No pierdas tu sabor, iglesia.
No permitas que nadie te calle, no permitas que nadie te ponga debajo de una mesa para que ocultes tu luz. Resplandece, levántate, sé testigo, sé testimonio. De ti depende que ese entorno, esa barriada, esa comunidad, ese lugar de trabajo, ese grupo de amistades, de ti depende que conozcan al Señor. Tienes la responsabilidad, tienes la tarea de poder llegar a aquellas personas que tienen heridas, que necesitan ser curadas. El Evangelio sigue teniendo el mismo poder, el mismo efecto. Nosotros estamos aquí porque alguien un día nos predicó, porque alguien un día oró por nosotros, porque alguien un día fue donde estábamos en nuestros delitos y pecados y insistió, pero no era una persona que estaba insistiendo nada más, era una persona que entendía su rol, entendía su misión, entendía que era sal, no era que nos quería molestar, era que estaba comprometida con el llamado de ser sal y ser luz. Y si alguien lo hizo con nosotros, ¿qué estamos esperando para dar de gracia, para dar gratuitamente aquello que hemos recibido del Señor? Porque esta palabra no se vende, esta palabra no se compra. Dice, vengan y compren sin dinero, vengan y compren sin dinero. ¿Qué van a comprar la gente? Salvación sin dinero. Nosotros tenemos para darle a la gente salvación, paz y gozo. Tenemos el Evangelio que cambia, que transforma, que trastoca las tinieblas. Debemos compartir el Evangelio, así que quería compartir eso con ustedes. No guardemos silencio, abramos nuestra boca y empecemos a testificar. Amén, iglesia que nos ha acompañado en este momento. Quiero que por un momento cierre tus ojos. La ministra Yeneli va a hacer una oración por todos nosotros, de tal manera que podamos ser, en el nombre de Jesús, lo que Dios nos llamó a ser, que fue ser sal de la tierra y luz del mundo. Bien, hermanos, allí donde tú estás, de pronto puedes estar haciendo varias cosas allí en casa. Tómate un momento y haz una pausa. Y clama al Señor en esta noche, clamándole a Él, al único que nos puede ayudar a cumplir con nuestra labor, con nuestra misión aquí en la tierra. Padre, te damos gracias. Amado Señor, muchísimas gracias. Gracias porque tu amor es inmenso. Tú nos has alcanzado con tu amor, nos has permitido conocerte. Y no hay nada mejor que nos haya pasado en la vida que conocerte a ti, Señor. Gracias porque una vez más nos muestras tu amor, recordándonos tus palabras, Señor, a nuestras vidas, recordándonos el propósito, el llamado que tienes con cada uno de nosotros, Señor. Qué bueno que aún tú confías en nosotros. Qué bueno que aún, Señor, en medio de nuestras luchas y debilidades, tú sigues, Señor, confiando en tus hijos que van a hacer la labor, la misión por la cual están aquí en la tierra. Qué bueno que nos recuerdas que tenemos propósito, que somos importantes, que valemos, Señor. Gracias, gracias, Señor, por permitirnos la vida, Señor, y la oportunidad de hacer los cambios, Señor. En esta hora rogamos al Espíritu Santo que nos ayude. Clamamos al Espíritu Santo que intervenga en nosotros y nos dé, Señor, esa llenura, esa fuerza, Señor, esa ayuda oportuna, Espíritu Santo. De manera que podamos, Señor, no perder esa comunión contigo, Señor, y asimismo poder amar, poder ver como tú ves, Señor, poder ver al que se pierde, poder ver a mi hermano, poder ver al que está a mi alrededor, a mi familiar, Señor, y esa carga y esa pasión, Señor, que te caracterizaba por el que estaba perdido, con el amor con que tú mirabas al que estaba herido, Señor, tú lo levantabas. Danos ese amor, danos esa pasión, danos ese deseo, Señor, de poder hacer esa labor, Señor, de ser esos Jesús aquí en la tierra, Señor. Que la gente pueda verte a través de nosotros, Señor. Que puedan conocerte a través de nuestras vidas, Señor Jesús. Te lo rogamos y te damos gracias por este ministerio. Te damos gracias, Señor, porque tú nos llamas a levantarnos, a resplandecer, porque esa luz, Señor Jesús, que está en nosotros, ha de brillar en este mundo, Señor, que tanto lo necesita. Padre, gracias te damos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Amén.
Amén. Iglesia, ha sido un momento de mucha edificación para nuestras vidas y seguro que también será para la vida de todos aquellos que permitamos que la semilla de la palabra de Dios entre y penetre en nuestros corazones y dé fruto. Hoy extrañamos compartir como familia, hoy extrañamos ver a los niños, a los preadolescentes, a los adolescentes, nuestras damas, nuestros caballeros, nuestros varones, nuestros jóvenes, nuestros servidores, nuestros pastores, nuestros músicos. A cada uno de ustedes hoy nos hizo falta, sin embargo sabemos que con la ayuda de Dios pronto volveremos a estar reunidos para darle gloria a Dios. De momento, ¿qué podemos hacer? Sigamos en oración llenando nuestras lámparas de aceite. Sigamos en oración clamando no solamente por el acontecer nacional, sino también clamando por nuestras vidas. Que esta pausa nos permita llenarnos y revestirnos, entendidos que una vez pase esto, llegará el momento. Y por qué no, durante este momento también ha llegado el momento de alumbrar. Así que queremos agradecerle este tiempo de parte del pastor Carlos Caballero. Un saludo a su iglesia y deseamos que en el nombre de Jesús la provisión y la protección del Padre sea con cada uno de ustedes y sus familias. Bendiciones y buenas noches.